Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría poder saludarle en otro programa Para que el mundo crea. Programa que confío en que le va a ser de bendición. Durante ya 3 programas hemos estado hablando del tema Más que Vencedores y hoy será el 4º y creo que vamos a tener un 5º programa. Pero por el momento, qué alegría poder compartir con ustedes. Gracias por estar aquí una vez más participando de nuestro programa. Gracias por los comentarios. Y gracias por las cartitas que nos llegan, algunas de testimonio, otras con preguntas. Algunas de esas preguntas las vamos tabulando y en algún programa vamos respondiendo a ellas, aun cuando usted no escuche que leemos propiamente la pregunta que usted formuló. Sepa que lo que hacemos es que incluimos esa temática en alguno de los programas y estamos dando respuesta a muchas de las preguntas, comentarios y también tomando en cuenta algunas de las sugerencias que nos están llegando a través de las redes sociales. Así es que gran alegría. Para los que están por primera vez, sepan que este programa se llama Para que el mundo crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes. Esta emisora transmite este programa diariamente de lunes a viernes y es una bendición del cielo. Así es que yo quiero rogarles que apoye, que respalde esta emisora de radio. Su ofrenda en una emisora como esta es una siembra en el reino de Dios. Estas emisoras benditas que abren sus puertas para que podamos participar y llevarles estos mensajes. Igualmente, diariamente a través de las redes sociales, este programa está alcanzando a miles de personas. Es de mucho ánimo ver cómo Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa han estado respondiendo. Tenemos gentecita que nos ha estado escribiendo con cierta regularidad desde España y desde casi todos los países suramericanos y casi todos los países centroamericanos y de gran parte de los Estados Unidos. Así es que eso es motivo de alegría. Si usted se quiere comunicar con nosotros, le doy nuestro número telefónico. El número es el 305-228-9697. Puede usted escribirnos o puede usted llamarnos. Si nos quiere escribir, le sugiero que utilicen el correo electrónico para facilitar este proceso. Nuestro correo es biblia@diazpavon.com. biblia@diazpavon.com. Les hago recordar que Díaz es con Z y que Pavón, en este caso, es con B de Biblia. Así es que biblia@diazpavon.com. Bien, les mencioné que llevamos 3 programas hablando sobre Más que Vencedores y utilizando el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el último programa estuvimos considerando el versículo 34, pero no hemos terminado con él. Ese versículo propone una pregunta y a esa pregunta responde
con 4 argumentos. Déjenme leerles el versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok. Antes de formular esa pregunta, ya Pablo había formulado otras y había respondido a ellas. Esas otras preguntas las habíamos considerado en los programas anteriores, en el 1 y en el 2. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién os acusa? Y respondimos a ello con los argumentos del apóstol Pablo. Ahora, en este caso, en el versículo 34, él va a formular o formula otra pregunta y es, ¿quién os condenará? ¿Quién condenará? ¿Quién es el que nos condena? Esa pregunta debe ser considerada una pregunta retórica, una pregunta que no necesita respuesta, porque la respuesta a ella está implícita en el capítulo. Si el Señor nos perdonó de pecados, si Cristo pagó el precio de nuestra salvación, si aquel edicto que pendía en contra nuestra, que señalaba nuestros pecados, fue clavado en la cruz del Calvario, fue destruido, entonces, ¿quién nos condenará? La respuesta es nadie. Nadie tiene el poder de condenarle a usted. No importa lo que diga gente, no importa las acusaciones que alguien pueda hacer en su contra, no importa los comentarios y mucho menos los chismes. La realidad es que Pablo nos está enseñando, nadie tiene el poder, nadie tiene la autoridad de condenarnos. Cristo nos ha perdonado. Y presenta entonces él 4 argumentos. 4 argumentos para justificar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién nos condenará? Bueno, mientras la gente define quién nos condena, entonces Pablo dice, Cristo es el que murió. Eso es un argumento en contra de la condenación que el mundo pueda tener contra usted. Él no define quién es el que condenará, pero define quién es el que murió. El que condenará, Pablo dice, ni sé quién es el que intente condenarlo, pero nos dice quién murió. Cristo es el que murió. Pero además de Cristo es el que murió, entonces hace un segundo señalamiento. Y el segundo señalamiento es que Cristo fue el que resucitó. Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó por nosotros. Tercer argumento, Pablo dice, Cristo está a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra. Eso habla de su inminencia, de su grandeza, de su gloria. Y presenta entonces un cuarto argumento. Esos 3 anteriores ya los cubrimos ayer. Hoy quiero ir al cuarto. Nuestro programa hoy comienza mirando el cuarto argumento. Mire qué importancia. Cristo intercede por nosotros. Claro, en el argumento anterior, Pablo dijo, Cristo está a la diestra del Padre. No lo dice como cosa superficial. Pablo está diciendo o mostrándonos cuán grande es el Señor, cuán grande es Jesús, cuán importante. Está a la diestra del Padre porque el Padre lo está honrando, porque el Padre nos está diciendo, Cristo no es uno de los súbditos. Jesús no es uno de los que se sienta en el público. Jesús está a la derecha mía. Está diciéndonos el Padre. Con eso está dando testimonio de la deidad de Jesús, de su grandeza, de su deidad. Es Dios, es Señor, es Salvador. Pero está allí a la diestra del Padre, ¿para qué? ¿Con qué propósito?
Ese es el cuarto argumento que entonces él presenta al intentar responder la pregunta. Bueno, no al intentar, al responder a la pregunta, ¿quién nos condenará? Él está diciendo, Cristo es el que intercede. Él está intercediendo por nosotros. ¿Qué hace ante el Padre? ¿Qué hace al lado del Padre? ¿Qué hace a la diestra del Padre? Pues Cristo está allí en calidad de abogado suyo. Si el Padre es juez y Cristo es abogado, usted debe entender que el juez nos ama y el Hijo, el abogado, fue el que murió por nosotros. En el cielo usted no tiene enemigo. En el cielo usted tiene amigos. El juez nos ama, es nuestro Padre eterno. El Hijo es nuestro abogado, está allí intercediendo por usted y por mí. No hay necesidad en su vida que Cristo no pueda presentarla delante del Padre. Y el argumento ante el Padre es el siguiente: si no escatimó a su Hijo, sino que dio a su Hijo por nosotros, ¿qué cosa nos va a negar? Él está dispuesto a suplir toda necesidad que usted pueda tener porque Él le ama. Cristo intercede por nosotros. Esa es función sacerdotal. Pudiésemos quedarnos allí, no simplemente todo el programa, pero podríamos quedar allí durante varios programas. Es función sacerdotal. Él es el que intercede por nosotros, el único. El intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que nos defiende delante del Padre, a quien hemos de tener como Señor, como Salvador, como amigo, como abogado, sino a este que se presenta delante del Padre. Ese capítulo 7 de la carta a los Hebreos, considere leerlo en el día de hoy. Tome un ratito y vaya allí. Capítulo 7, versículos 23 en adelante, 24, 25. Allí nos va a decir que los sacerdotes judíos dejaban de ser porque se morían y tuvieron que ser muchos, uno tras otro. Pero Cristo, nuestro sacerdote, el sumo sacerdote nuestro, es uno. No tienen que haber más porque Él no ve muerte. Él resucitó, Él venció la muerte y permanece delante del Padre intercediendo por nosotros. Jesús no olvida, no nos olvida y no le olvida, nos tiene presente. Esa imagen que proyecta Pablo en el capítulo 8 a los romanos es la imagen de un Cristo que está pensando en usted, que le tiene presente. Es un Cristo atento a nuestras necesidades para presentarlas delante del Padre. Oh, eso es una imagen preciosa. Eso es una imagen más allá de lo que uno pudiese imaginar. Es como para decir, no soy merecedor de tal bendición, no soy merecedor de tal privilegio. Dios Todopoderoso. ¿Qué es esta imagen tan preciosa que estamos viendo en estos versículos? Un Cristo Salvador que se presenta delante del Padre porque nos ama y como sumo sacerdote dice, aquí estoy yo para interceder por mis hijos, por nuestras aflicciones, por nuestras debilidades. Otra vez, tenemos que exaltarnos, emocionarnos, alabar al Señor, porque lo que está diciendo el versículo, y no hay margen de error en la interpretación que estamos haciendo del versículo, lo que está diciendo allí es que por cada aflicción, debilidad, problema que usted pueda tener,
Cristo se presenta delante del Padre e intercede por nosotros. Perpetuo memorial. Hace memoria delante del Padre Cristo allí, diciendo: yo represento a esos por los cuales me enviaste a morir ante el Padre, de que murió una vez y por todas. ¿No le parece extraordinario? Murió una vez y por todas, y está presente delante del Padre. Yo morí por ellos. Ellos están perdonados. Tengo que seguir con esto, pero en este instante es necesario ir a la pausa. Regreso para abundar en este tema. Vamos allá, no olvide el número telefónico 305-228-9697. Llame para pedir la oración. Regreso de inmediato. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Bueno, estamos dejando de un lado ya la pregunta: ¿quién condenará? Ya habíamos visto anteriormente quién era el que culpaba. Ahora él va a presentar, el apóstol Pablo, otra pregunta para que sigamos viendo. En este caso, bueno, va a ser en el próximo versículo, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta que en el contexto, en la interpretación de este pasaje, es retórica. ¿Quién nos separará? ¿Hay alguna persona que puede lograr que Cristo deje de amarle a usted? El apóstol Pablo está diciendo no. Nadie y nada puede decirnos que Cristo nos deja de amar. Pero lo que hace Pablo utiliza un recurso interesante para decirnos cuánto nos ama el Señor y para decirnos que no nos va a separar, que no nos va a distanciar de ese amor. Y hace un listado de cosas. Leo el pasaje, el versículo, a fin de utilizar estos argumentos paulinos y responder a la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es el versículo 35. La pregunta es esa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta: tribulación. Lo hace como pregunta. Tribulación, o sea, la tribulación nos separará del amor de Cristo, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La pregunta la está respondiendo con preguntas, porque la idea del apóstol es que ni usted ni yo necesitamos que nos conteste la pregunta. Nosotros bien podemos contestarla. A ver, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La misma osadía de las otras preguntas, el mismo atrevimiento. ¿Qué pregunta? ¿Quién nos condena si Cristo es el que nos perdona? ¿Quién nos acusa? Si el amor, si la fidelidad del Señor, si la tarea, el trabajo de Cristo en el Calvario fue para perdonarnos. ¿Quién se atreve a acusar? ¿Quién se atreve a condenar? ¿Quién puede? Y otra pregunta osada, atrevida, como quien le quiere estrujar el argumento en la cara. Yo no sé si eso sonó grosero. En la cara al diablo: tú no puedes apartarnos del amor de Cristo. Observe usted que el apóstol no está hablando de nuestro amor. El apóstol no está hablando de su amor para con Cristo. Está hablando del amor de Cristo para con usted. Alguien pudiese llegar a creer o a sentir
que su amor personal por Cristo de alguna forma se debilitó o ha tenido un amor por el Señor superficial. Pero aun cuando nuestro amor por Él fuese superficial, el amor de Cristo por nosotros no es superficial. La confianza de un creyente en Cristo no depende de su amor por Cristo, depende del amor de Cristo por nosotros. Lo que me hace sentir seguro, es lo que está diciéndonos Pablo, lo que nos hace o me hace, Pablo, diría, sentir seguro, no es que yo amo mucho a Dios, es que Él me amó primero. Él nos amó primero. ¿Sabe? Cristo Jesús le amó a usted antes de que usted se convirtiera, antes de que usted fuese un creyente, antes de que usted le sirviera, ya Él le amaba. Éramos pecadores y ya Él nos amaba. Entonces, el amor de Cristo por usted no depende de su santidad, depende de la santidad del Señor. No depende de que usted es tan bueno y por eso Él le ama. Usted todavía no era salvo, usted todavía no era convertido y ya el Señor le amaba. Eso nos debe ayudar a sentir seguros. Y entonces, en forma de pregunta, y hay que leerlo en forma de pregunta, porque observe usted que en el versículo, después de formular la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, no responde afirmando que la tribulación o la angustia o los problemas nos separarán. No, no, no. Lo hace en forma de pregunta y pregunta a la cual hay que responder siempre no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, abre signo de pregunta y dice, ¿tribulación? O sea, ¿la tribulación nos separará del amor de Cristo? Responda no. La angustia, porque estemos angustiados, ¿quiere decir que Cristo dejó de amarnos? La respuesta es no. O persecución, o hambre, necesidad, desnudez, o peligro, o espada. ¿Alguna de esas cosas nos separará del amor de Cristo? Él está diciendo siempre no, 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 no. No, nuestro débil amor no es lo que nos mantiene atados a Cristo, es el suyo, es el amor de Él para con nosotros. El amor del Señor para con usted es permanente. Wow. Esto debe provocar una exclamación de gratitud, de gozo al Señor Dios Todopoderoso. Observe, el amor de Dios para con usted es permanente, es sin límite, es inmutable, no cambia, no deja de ser, no hay sombra, no hay variación en el amor de Dios para con usted, no es intermitente. Pablo quiere que nosotros leamos este pasaje y nos emocionemos. Pablo quiere que nosotros leamos este pasaje y glorifiquemos a Dios, glorifiquemos al Padre. ¿Quién entregó al Hijo por nosotros? ¿Nos dejará de amar? La respuesta es no, no. O sea, ¿quién entregó a su unigénito por nosotros? ¿Va a dejar que cualquier cosa afecte su amor por nosotros? Pablo está respondiendo no. Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, nos ama con un amor que trasciende a todo lo que nosotros podamos imaginar. Usted ama a su Hijo y lo ama de tal manera que no importa lo que el Hijo haga, usted lo sigue amando. ¿Y qué hace Dios cuando nosotros fallamos?
¿Y qué hace Dios cuando nosotros cometemos errores? Pues intercede ante el Padre y trabaja en nuestras vidas para que procedamos al arrepentimiento, al cambio y a la corrección. Dios pretende que nosotros nos corrijamos. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la estrechez, ni los apuros, ni los problemas, ni las dificultades, ni los aprietos nos van a separar del amor de Cristo. Ojo que el pasaje no está negando que habrán aprietos. El pasaje no está negando que habrán problemas. Y esto todavía hace a este pasaje más fuerte e interesante, porque nada nos separará del amor de Cristo. Hambre, escasez de alimento, eso no nos separará. Así es que esto nos coloca en la posición de decir que cuando estas cosas negativas ocurren, no las debemos interpretar como desamor de Dios. Error en el que mucha gente cae, error en el que muchos caen y a menudo creer que me enfermé porque Dios no me ama. Quedé desempleado porque Dios dejó de amarme. No vi respuesta inmediata a la oración que hice porque el Señor me ha dado la espalda. No es verdad. Eso es absolutamente falso. Menciona la desnudez, es decir, la carencia de la ropa necesaria para cubrirme. No tengo el abrigo que necesita, me falta la corbata, no tengo las cosas. No es que Dios no nos ama, dice Pablo. Todo esto no significa que el Señor no nos ama. Peligro. Y peligro de todo tipo. ¿Qué tipo de peligro puede tener usted? Bueno, de todo tipo. Espada o amenaza de violencia, de muerte, de lo que sea. Nada nos separará del amor de Cristo. El amor de Cristo no es penetrable por esos ataques. Debo ir a la próxima pausa. Antes de ir, les hago recordar que hay un número telefónico al cual usted puede llamar ahora mismo. No solo porque me hace feliz a mí que usted llame, sino porque vamos a orar por usted y va a haber bendición para su vida. Así es que marque ahora 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Quiero orar con usted. Llame ahora. Regreso ya. De regreso con ustedes. Me quedan unos minutos y quiero que miremos el próximo versículo. Otro tema lo vamos a dejar para el próximo programa, pero este lo quiero cuadrar bien aquí. El apóstol ha hecho una lista de cosas y de cosas reales, de cosas que nos suceden o nos pueden suceder. Tribulación, angustia, desnudez, hambre, etcétera. Cosas por las cuales usted probablemente ha pasado en algún momento. No digo yo que por todas, sino por algunas de ellas. Y cuando termina de dar ese listado, entonces hace otra declaración, que es una cita del Antiguo Testamento, como está escrito, o sea, como dice la Escritura en otro lugar y ese lugar es el Salmo 44, específicamente el versículo 22. Pero lo leo aquí directo de Pablo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa eso? Bueno, maltratados, abusados y mal vistos por el mundo. Esa fue la misma suerte que corrió Jesucristo, en la medida en que Jesucristo era perseguido, golpeado, arrestado y crucificado. Mucha gente lo vio en la cruz y dijo, como dice el mundo, algo tiene que haber hecho, ¿sí? Y para que hayan tantas acusaciones contra él, ¿cómo es que dice la gente? Cuando el río suena, es porque agua trae. Así es que algo debió haber hecho Jesús.
no había hecho nada. Lo que había hecho era, por su amor, cargar el pecado de la humanidad sobre él. Y ahora aquí el apóstol Pablo no está hablando de Jesús, sino de nosotros. Y dice que nosotros atravesamos por estas situaciones, por estas circunstancias, y somos vistos del mundo como gente mala, como gente merecedora de castigos. Oh, si Cristo estuviera en ese hombre o en esa mujer, todo le saldría bien. No necesariamente. Atravesamos por procesos de prueba y atravesamos por procesos de aprendizajes. Pero ante el juicio que el mundo o alguno de nosotros pudiese hacer en torno a estas circunstancias malas, en torno a estas circunstancias difíciles, mire la respuesta del apóstol Pablo en el próximo versículo. Eso es, en el versículo 37, él dice: antes, o sea, por lo contrario, lejos de que somos ovejas de matadero, lejos de condenación, lejos de eso, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esos problemas. Dice Pablo, más bien, antes que eso, todo lo contrario, en todo eso somos más que vencedores. Pablo está declarando que en la tribulación usted vence. Pablo está declarando que en el problema, en la crisis, en el hambre, en la dificultad que tenga que enfrentar, usted vence. Pablo dice que a usted no le acompañará otra suerte, sino la victoria. Y hace uso aquí de un término precioso: más que vencedores. De hecho, algunos traducen como super vencedores, no superhéroes, pero super vencedores, vencedores en su máxima expresión. El dolor, la crisis, el problema, el ataque, la tentación del diablo no va a lograr que usted fracase, no va a lograrlo. Pero Dios mío, qué expresión tan poderosa: súper vencedores, súper, más que vencedores. No hay margen de fracaso, no hay margen de error. Espléndida victoria, maravillosa victoria, maravillosa experiencia. El apóstol nos está diciendo, está declarando, está confesando, está enfatizando que usted no será vencido por ninguno de esos procesos. No negó que puedan llegar, no negó el ataque del diablo, no negó los problemas, pero negó la puerta al fracaso. Negó la puerta a la victoria del diablo y utiliza un término maravilloso. Esa super vencedores es completa victoria, pleno triunfo. Ese término no lo utiliza nadie más en la Biblia, solo Pablo. Super vencedores, más que vencedores. Es Pablo el que ve en plenitud esa victoria gloriosa que Cristo tiene para usted y que nadie se la quita, que nadie la puede arrebatar de su mano. Es interesante, pero con este tema interesante vamos a continuar más adelante. Por el momento tengo que ir a la pausa. Voy a la pausa y regreso ya en tiempo de oración. Voy a la pausa recordándoles el número telefónico. Llame ahora. Quiero orar con usted y por su necesidad. 305-228-9697. Pauso y regreso para orar.
Cristo del cielo, qué versículos tan poderosos y tan hermosos. Todavía nos faltan algunas cosas que ver, que las vamos a ver mañana. Ya mañana en el 5º programa voy a terminar con estos versículos, con este capítulo. Me parece a mí que nos quedan algunas cosas muy interesantes por ver. Pero por el momento quiero invitarles a orar. Si usted no ha llamado todavía, por favor, hágalo ahora. 305-228-9697. ¿Cómo no responder al llamado de aquel que nos amó con tal amor que dio su vida por nosotros? 305-228-9697. Padre eterno, gracias por lo que está sucediendo aquí, por lo que está sucediendo en medio nuestro, por tu manifestación, por tu gracia, por tu vida. Gracias, Señor Santo, por los corazones que van cambiando, que son tocados y transformados. Gracias por la respuesta increíble, impresionante que hemos experimentado durante este tiempo. Gracias, Señor, por toda la gente que se ha estado uniendo a este trabajo que realizamos y los testimonios preciosos que estamos escuchando. Señor mío, yo oro para que este pueblo sea bendecido, para que este pueblo sea bendito, para que este pueblo sea cubierto con tu gracia y que no quede una sola petición sin ser respondida por tu Espíritu Santo, por tu poder y por tu gracia. Que cada uno de los que llaman, de los que escriben, de los que se comunican, reciban respuesta, Señor Jesús, en el nombre, Padre eterno, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos. Regreso mañana. No olviden, terminamos esta serie Más que Vencedores. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.